Llega el mediodía. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 3 minutos, y nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo que pasa hasta ahora en Colombia y el mundo. Y los titulares de las noticias con Slobodan Wilches. Muy buenas tardes, Camila. El DANE reveló que el desempleo en Colombia en diciembre de 2025 se sitúa en 8%. Entre tanto, la brecha de desempleo entre hombres y mujeres se redujo a un 3.7%, según reveló esta entidad. Y avanza la Asamblea Nacional del Partido en Marcha, donde se espera que el candidato Juan Fernando Cristo anuncie si va a participar o no en la consulta del Frente por la Vida. Colombia reanudó los vuelos de los connacionales deportados desde los Estados Unidos. A 10 días del cese al fuego entre los pepes y los costeños y de una escalada de homicidios en Barranquilla y su área metropolitana. El gobierno nacional expidió un decreto que reglamenta la ley de mujeres buscadoras de personas desaparecidas, que establece condiciones para acceder a medidas integrales, protección y también su reparación. Y cayó en Cundinamarca alias Cucaracho, un peligroso criminal con más de 13 antecedentes. En el mundo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba. El gobierno de la isla dice que Estados Unidos es fascista. Y la tenista colombiana Camila Osorio vuelve a ser protagonista en el tenis internacional tras asegurar su lugar en la final de la WTA 125 en Manila. Es noticia en Colombia. Y la noticia en Colombia hasta ahora es económica, porque el DANE informó que en diciembre del 2025 la brecha de género en la tasa de desocupación en el país se ubicó en un 3.7 puntos porcentuales, convirtiéndose en la más baja registrada en toda la serie histórica. Sebastián Martinelli. De acuerdo con el informe, la tasa de desempleo para los hombres fue del 6,4%, mientras que para las mujeres se ubicó en el 10,1% a nivel nacional, con una reducción significativa en el caso femenino. Esto dijo al respecto Piedad Urdinola, directora del DANE. Es un problema estructural que tienen todos los mercados laborales del mundo, incluyendo el colombiano. Sin embargo, llegamos a una tasa de desocupación masculina de 6,4%, de las mujeres 10,1%. Esa reducción es estadísticamente significativa en el caso de las mujeres. Aunque el informe evidencia que las mujeres continúan presentando una mayor tasa de desocupación que los hombres, el DANE resalta que la diferencia entre ambos géneros en el acceso al empleo alcanzó en diciembre de 2025 su menor nivel histórico, marcando un avance en la reducción de las brechas laborales en el país. Durante este periodo, la población ocupada aumentó en 603.000 personas, equivalente a un crecimiento del 2,6%, mientras que la tasa de ocupación se ubicó en el 59,2% y la tasa global de participación fue del 64,3%. En el contexto general del mercado laboral, la tasa de desempleo total nacional en diciembre de 2025 fue del 8%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior y se consolidó como la cifra más baja para un mes de diciembre desde 2017. Es noticia política. Y la noticia política a esta hora es en Compensar, donde la Asamblea Nacional del Partido en Marcha evalúa y se espera que el candidato Juan Fernando Cristo anuncie si va a participar o no en la consulta del llamado Frente por la Vida. ¿Qué se sabe? Andrés Carmona, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Slobodan. Usted lo mencionaba, lo saludo desde el auditorio de Compensar en el occidente de Bogotá. A esta hora avanza esta Asamblea Nacional del Partido en Marcha, asamblea del partido del exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El debate que en este momento se está dando por parte de los asambleístas es hacia dónde va a ir el partido, si va hacia el Frente Amplio o al llamado Frente por la Vida, o si participa de la consulta o de la coalición de centro que está impulsando la exalcaldesa Claudia López. Mire, el exministro Cristo en su discurso de apertura señaló que frente a la coalición de Claudia López no se ha avanzado mucho, que los diálogos en donde sí se ha avanzado es en el Frente por la Vida, pero escuche la condición que puso para poder participar en esa coalición. Para que en esa propuesta programática de la coalición no apareciera por ningún lado ninguna clase de acuerdo que implicara que el próximo gobierno va a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que en mi caso considero en este momento inconveniente, inoportuna y casi que inviable si no es fruto de un acuerdo nacional en medio de esta polarización.
una posición que dista mucho del Juan Fernando Cristo del Ministerio del Interior. Él siempre habló de un acuerdo nacional, pero cuando iba a asumir el Ministerio del Interior hace más de un año, él había mencionado que su propósito era llegar hacia el final del gobierno a una Asamblea Nacional Constituyente, producto de ese acuerdo nacional. Por supuesto, hay que revisar que en el acuerdo de coalición del Frente por la Vida no aparecen mencionadas la Asamblea Constituyente que está promoviendo el gobierno de Gustavo Petro. Esta decisión de hacia dónde irá Juan Fernando Cristo se tomará en mayorías de la Asamblea Nacional. En los pocos minutos se conocerá la decisión. Y le dejo un dato, Camila y Slobodan, una persona que estuvo presente y que llamó mucho la atención, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. ¿Y por qué razón estuvo el ministro del Trabajo, Sanguino? ¿No sería eso, Andrés, participación en política? Porque ahí en las imágenes que usted nos muestra estamos viendo precisamente la imagen del ministro del Trabajo. El ministro Cristo participó en un debate, participó en un foro sobre las reformas sociales. En ese sentido, habría que esperar a analizar si esa participación en ese foro, pero en medio de un acto político, se podría considerar o no participación en política. Por supuesto, esto ya queda al resorte de la Procuraduría General de la Nación, Camila. Muchos creerían que sí, porque obviamente este es un acto político en donde Cristo pues va a decir si va a ser precandidato o no del Frente Amplio, que es la consulta de la izquierda. Andrés, gracias. 12 del día, 8 minutos. Y la Cancillería confirmó la reanudación de los vuelos de colombianos deportados de Estados Unidos a 4 días de la reunión del presidente Gustavo Petro y el presidente Trump en Washington. Mateo Piñeros. Pues se reanudan los vuelos de repatriación de colombianos desde Estados Unidos. Esta es una decisión que se conoce faltando 5 días para que se dé la reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en Washington. Recordemos que se encuentran el 3 de febrero en la Casa Blanca tras varios episodios de tensión que se han presentado desde hace un año entre los dos mandatarios. En este contexto, la Cancillería colombiana confirmó que hoy se reanudan los vuelos de repatriación de colombianos deportados desde Estados Unidos y que se hará en cooperación con la Fuerza Aérea. La Cancillería publicó una foto de 3 personas que tienen sudadera gris y son recibidas en El Dorado por funcionarios de Migración Colombia. Estos vuelos habían sido suspendidos hace un año, pues Petro dio la orden de prohibir la entrada al país de 2 aviones que venían de Estados Unidos con deportados bajo el argumento de que venían esposados y no recibían un trato digno. Y por eso se generó la primera crisis entre Trump y Petro. Eso llevó al presidente de Estados Unidos a anunciar aranceles contra Colombia y la suspensión del proceso de expedición de visas. Finalmente, esa crisis diplomática se resolvió. Es noticia en el Caribe. Noticia importante en el Caribe: a 10 días del cese al fuego entre los Pepes y los costeños y una escalada de homicidios en la capital del Atlántico y su área metropolitana, Blue Radio conoció que el proceso de diálogo entre el gobierno y esta estructura criminal está estancado. José Palma. En vilo está la seguridad en Barranquilla debido a la ola de violencia que se vive en esta ciudad, donde hasta el momento está descartado un nuevo cese al fuego entre las bandas Los Pepes y los costeños. Blue Radio conoció que el proceso que se adelanta con el gobierno para instalar una mesa de paz urbana está en reestructuración debido a la falta de respaldo de las autoridades. Solo esta semana se han registrado 2 homicidios en el área metropolitana, lo que obligó al aumento del pie de fuerza en municipios como Malambo. Esto dijo su secretario de gobierno, Augusto Rivero. Sí, en este momento está siendo investigado por la Policía Judicial, la SIJIN, para ver cuáles son los resultados que esto arroja, por qué se incrementó, pero lo que nosotros estamos seguros es que vamos a seguir permanentemente con estos puestos de control y haciendo la vigilancia constante en el municipio de Malambo, porque realmente estamos completamente seguros que el mal no va a reinar en el municipio. Los buenos somos más y estamos completamente seguros de que la percepción de seguridad va a regresar al municipio de Malambo muy prontamente. Soledad y Malambo concentran 8 de los 2 homicidios registrados esta semana. Es noticia judicial. Y en noticias judiciales, a las 12 del día 11 minutos, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, expidió un decreto con el cual se reglamenta la Ley de Mujeres Buscadoras, que establece condiciones para que estas mujeres y sus familias accedan a medidas integrales de protección, reparación y reconocimiento por parte del Estado. Kalila Peña. De acuerdo con el decreto oficial, la reglamentación tiene como propósito reconocer a las mujeres buscadoras como constructoras y sujetos de especial protección constitucional y adoptar medidas para el acceso a sus derechos, la prevención de violencias, la sensibilización, la atención y la protección integral. El decreto fija principios obligatorios para todas las entidades competentes del Estado, entre ellos el estándar de debida diligencia que impone la obligación de promover los derechos de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas,
a una vida libre de violencias, evitando revictimizaciones. Según el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, la reglamentación permitirá que más de 300.000 mujeres de desaparición forzada cuenten con una herramienta concreta para acceder a derechos fundamentales. Es noticia en el Caribe. Y un peligroso criminal identificado con el alias de Cucaracho fue capturado en flagrancia en las últimas horas en el departamento de Cundinamarca. El criminal, con más de 13 antecedentes por distintos delitos, quedó a disposición nuevamente de la Fiscalía y ahora será procesado por porte de armas y también por tráfico de estupefacientes. Felipe García. Un hombre de 32 años conocido como alias Cucaracho fue capturado en flagrancia en las últimas horas por la policía. La captura se produjo en medio de labores de control y verificación cuando los uniformados lo sorprendieron en posesión de elementos que motivaron su captura inmediata, como armas de fuego y drogas. Tras revisar su historial en bases de datos judiciales, las autoridades establecieron que el detenido acumula 13 registros como indiciado por delitos distintos. Entre las anotaciones figuran 5 por lesiones personales, 2 por amenazas y 2 por violencia intrafamiliar. También aparecen procesos por hurto, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y daño en bien ajeno, lo que evidencia un patrón delictivo reiterado. De acuerdo con el reporte, alias Cucaracho fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder ahora por los delitos de tráfico, fabricación y porte y tenencia de armas y fuego y drogas. Un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación en las próximas horas. Es noticia en el Valle. Y en el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro celebró la suspensión del decreto de emergencia económica. Dijo que es una decisión acertada que protege los ingresos de los departamentos por la venta de licores y cigarrillos. Hugo Mario Palomar. Para la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, con la suspensión provisional del decreto de emergencia económica, está a salvo por ahora los ingresos de los departamentos por concepto de licores y cigarrillos. La funcionaria que lideró la llamada rebelión de los gobernadores pidió a la Corte la suspensión de este decreto porque aumenta un 19% el impuesto al consumo del aguardiente y el ron que producen las licoreras departamentales. Según la gobernadora, por este incremento caería casi un 50% la venta de estos licores y aumentaría la venta de licores de contrabando. Por eso la funcionaria celebró la decisión de la Corte Constitucional. Y muy oportuna porque esto nos iba a generar unos impactos muy negativos en nuestros territorios, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud, para el pago de régimen subsidiado que es para los pobres a la ADRES. Segundo, para educación, para el pago, por ejemplo, de la alimentación escolar, el transporte y por supuesto para el deporte, que también nos afectaría estos recursos. El departamento del Valle recibe cada año más de 800.000 millones de pesos por la venta de licores y cigarrillos. Está pasando en Colombia. Y nos vamos ahora al departamento del Quindío porque las lluvias tienen el alistamiento preventivo a las autoridades en 9 de los 12 municipios ante la probabilidad de deslizamientos. Nelson Murillo. Durante el mes de enero, el Quindío ha registrado 51 emergencias por varios fenómenos naturales, en especial lluvias y deslizamientos y accidentes. Según la Unidad de Gestión del Riesgo, Génova, Armenia y Calarcá han sido los municipios más afectados. Debido al frente frío que viene del Océano Pacífico, se mantendrán las lluvias en esta región del país y por eso hay recomendaciones que confirma el director de la Unidad de Gestión del Riesgo del Quindío, Haider Hidalgo. Se hace un llamado a la comunidad a no bajar la guardia, ya que los suelos continúan inestables por la saturación acumulada, lo que puede generar el riesgo de deslizamientos, colapsos estructurales, crecientes súbitas y caídas de árboles, incluso en días con lluvias intermitentes o de corta duración. En Armenia, la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo confirmó 19 personas, 7 de ellas menores de edad, afectadas por un incendio y deslizamientos de tierra generados, estos últimos por las lluvias. 12 del día, 16 minutos, y nos vamos al departamento del Meta, que espera recibir este fin de semana más de 250.000 turistas en el marco de la Feria Expo Malocas, la vitrina agroindustrial más importante de esta parte del país. Así que programe su viaje y disfrute las actividades. Carlos Andrés Pérez. Ya inició en Villavicencio la feria agroindustrial más importante de los Llanos Orientales. Se trata de Expo Malocas, donde se espera que genere unos 110.000 millones de pesos en ventas y más de 3.000 empleos directos e indirectos. De hecho, ya se cree que la ocupación hotelera de la ciudad tiene el 90%. Esta es la apertura del calendario ganadero del país.
En la feria podrán disfrutar de muchas actividades en familia. Al respecto, Ronald Lozano, director del Instituto de Turismo del Meta. Para la economía de la región, Expomalocas significa una gran oportunidad, no solamente más de los 200 expositores internos que tenemos al interior de nuestras instalaciones, sino también lo que está afuera, para los taxistas, para las personas que hacen parte del sector hotelero, para la gastronomía. 250.000 personas esperamos que vengan a nuestro departamento y disfruten de los atractivos de naturaleza que tenemos en todo nuestro territorio, adicional a eso lo que tenemos en la programación de Expomalocas 2026. La feria cuenta con pabellones completos de emprendimiento, conocimiento y entretenimiento para todos. Brasil es el país invitado en esta oportunidad. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. A las 12 del día, 18 minutos, continuamos con lo que es noticia en el mundo. Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba y el gobierno de la isla está diciendo que Estados Unidos es fascista y genocida. César Moreno. En el mundo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la nueva medida de Estados Unidos de imponer aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla es una evidencia de la naturaleza fascista, criminal y genocida de un camarilla, haciendo referencia a Donald Trump, que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales. Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Trump, firmó ayer una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba. Cuba is a failing nation, and you have to feel badly for Cuba. They've treated people very badly. We have a lot of Cuban Americans who really were treated very badly, and they'd probably like to go back. And no, I'm not trying to, but it looks like it's something that's just not going to be able to survive. I think. Es un país fallido, dice Trump, añadiendo que constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Esto es Noticia Deportiva. Y la noticia deportiva la tiene Camila Osorio, vuelve a ser protagonista en el tenis internacional. Saskia Gómez. Esloboda, muy buenas tardes. Así es, Camila Osorio sigue imparable en el inicio de la temporada de 2026. La tenista colombiana clasificó en la WTA de Manila, en Filipinas, tras una contundente victoria en semifinales ante la argentina Solana Sierra, a quien derrotó con parciales de 6-0 y 6-1. La cucuteña de 24 años dominó el encuentro de principio a fin, los 2 sets. Con ese resultado, Osorio disputará su primera final del año este sábado 31 de enero a las 3 de la madrugada, hora colombiana, frente a la croata Donna Bengic. Si logra ganar, sería su cuarto título. Camila Osorio, para llegar hasta este punto, tuvo que eliminar en primera ronda a la japonesa Sakura Hosogi, a Mai Hontama en segunda ronda y a Alexandra Eala en los cuartos de final. Le mandamos toda la suerte a Camila el día de mañana. Esto es Tendencia en Colombia. Y a las 12 del día, 20 minutos, es tendencia en las redes sociales Millonarios porque el desempeño del equipo azul pues no ha sido el mejor. Hay una crisis total en el equipo capitalino y por eso están discutiendo mucho quién será Alexis de Dios, el próximo técnico de Millonarios. Así es, Camila, buenas tardes. Y es que en medio de la crisis que atraviesa el equipo azul, tras un inicio negativo en la Liga Betplay, habiendo perdido 3 partidos consecutivos ante Bucaramanga Junior y el más reciente contra Pasto, los 3 partidos con un marcador de 2-1 en contra del equipo azul, las directivas de Millonarios se vieron obligadas a reemplazar a su director técnico, que es Hernán Torres, quien permaneció menos de un año en el cargo. Entonces, ante este panorama, los nombres que más han sonado para dirigir el equipo azul están los argentinos Ariel Holland, Julio Bacari, Gustavo Álvarez y Sebastián Domínguez. Sin embargo, uno de los nombres que más ha tomado revuelo en los últimos días ha sido el del venezolano Rafael Dudamel. Ha sido campeón en el fútbol colombiano con el Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga. Es una experiencia que ha respaldado ampliamente su conocimiento en el fútbol colombiano y es el nombre que más ha sonado para la dirección técnica de Millonarios. Y aunque hasta el momento el equipo no ha oficializado quién será su nuevo entrenador, pues quien llegue a este cargo tendrá que tomar banderas lo más pronto posible porque el próximo compromiso del equipo es el próximo 1 de febrero ante el Deportivo Independiente Medellín, aquí en la casa, en el Estadio El Campín. A mí este año Sebastián y Alexis de Dios me ha ido picho con los equipos de fútbol. O sea,
sea, con Millonarios no se hace un caldo y con el Real Madrid ni se diga. No, lo Real Madrid es un circo, pero no, lo de Millonarios además jugando muy mal y uno dice... Yo sé que decirlo después es fácil, pero no sé si era más prioridad volver a traer a Falcao por segunda vez o traer 3-4 jugadores que le den más forma al equipo. Pero ¿Usted quién le gusta de los que dijo Alexis de Dios que estaban sonando? De los que conozco, Ariel Holland hizo un gran trabajo en Argentina, pero no sé la actualidad de esos 4, no sé cuál sea como el mejor. Sebastián Domínguez es el que fue relator, periodista, jugador y periodista. Fue periodista, sí. Bueno, ese le ha ido mal. A él también, y ha sonado bastante, porque pues digamos que entre el amplio espectro de quienes pueden sonar dentro del equipo, pues están ellos, pero sin embargo en redes sociales suena mucho Dudamel. Ha sido como el más mencionado y además él es muy querido en el país, entonces... Y súper ganador acá. Entonces tiene ahí como su expectativa para esta nueva ronda. A ver si lo que suena en redes sociales influye en las decisiones de los directivos, Ana Cristina. Paren de sufrir y vénganse para Nacional. Todos son bienvenidos. No, preferimos perder. Pero Nacional no ha jugado, Ana Cristina. Nacional ha jugado un partido. Pero aquí los espero, aquí los esperamos. Mire, yo tengo espero verde, pero no, tenemos corazón azul, así como es como el esta emisora, Blue, claro. Exacto, que es Blue. Alexis, gracias. Nosotros al mediodía tenemos, como siempre, nuestros datos electorales, porque no falta nada, quedan muy pocas semanas para tener la elección del Congreso de la República y también las famosas consultas que están por definirse en el Consejo Nacional Electoral. Movidas políticas de cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. 12 del día, 23 minutos, y hoy pues nos aguaron la fiesta porque estábamos pensando que en el Consejo Nacional Electoral iban a entrar a sesión a la 1 de la tarde para discutir si Iván Cepeda, el candidato de la izquierda que quiere participar en la consulta del Frente Amplio, puede o no hacer parte de ella. Y resulta que en el Consejo Nacional Electoral aplazaron para mañana a las 6 de la tarde esa discusión. ¿Sabemos por qué, Lucas, decidieron aplazar la discusión? No, Camila, y de hecho déjeme decirle que a mí me sorprendió porque aquí hablamos con el presidente Quirós y nos decía, nosotros sabemos que este es un tema muy importante para el país y nosotros queremos salir de esto con la mayor brevedad, y justamente por eso se había citado hoy viernes. No entiendo, fue rápidamente ayer en la tarde. La razón es que están todavía preparando ese informe que va a rendir la comisión ante esa sala plena del Consejo Nacional Electoral. Están todavía, digamos, la magistrada, la que es del Pacto Histórico, son 3, digamos, magistrados que están en esa comisión, y la razón por la cual pidieron un día más es que están, digamos, reajustando cosas y sobre todo, pues, tratando de buscar, digamos, llegar a un puerto sobre eso que tienen que llevarle a la sala plena para decidir finalmente. Alba Lucía Velázquez. Sí, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverri, Camila, son los 3 magistrados que conforman esa comisión. Gracias, Lucas. Así que mañana a las 6 de la tarde, bueno, tenemos planes, ¿no? Tenemos, porque estaremos pendientes de lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Sin duda esa va a ser una noticia muy importante. La gran pregunta es, ¿qué pasa si el Consejo Nacional Electoral toma la decisión de que Iván Cepeda no puede participar en la consulta? Iván Cepeda ya ha dejado saber que va a entutelar esa decisión en caso de que eso sea lo que decía el Consejo Nacional Electoral, y ha decidido llamar a las calles y a manifestarse por parte de sus seguidores para que se le permita participar en esa consulta interpartidista. Una de las mujeres que hizo parte de este proyecto y que hace parte de esta campaña de Iván Cepeda acompañándolo es la exministra de Ambiente, Susana Muhammad, y nos acompaña a esta hora en la línea. Exministra Muhammad, bienvenida, gracias por estar aquí en Mañanas Blue. A ustedes, muchas gracias por la invitación y un saludo a su audiencia y a toda la mesa de trabajo. Pues creíamos que íbamos a tener decisiones hoy y resulta que las vamos a tener mañana. Pero yo quiero preguntarle dentro del movimiento progresista, si el Consejo Nacional Electoral decide no permitir que Iván Cepeda participe en esta consulta porque ya hizo una consulta en octubre y ya se le dieron la reposición de votos y demás, ¿cuál es el plan? Igual ustedes consideran, o usted particularmente considera, que se debería hacer consulta sin Iván Cepeda? No, yo creo que eso hay que mirarlo con mucho cuidado, porque nosotros estamos en un proceso democrático que ha tenido todos los obstáculos para ejercer y profundizar la democracia. Primero, la situación que se presentó en octubre fue una situación causada por el mismo Consejo Nacional Electoral, sus confusiones, su falta de acción a tiempo. Pero aquí, por la falta de procedimientos, eficacia y las maniobras políticas, no se puede sacrificar los derechos políticos y democráticos. Así que el primer plan, el plan A, es que nosotros vamos a luchar
por los derechos políticos y democráticos de más de 3 millones de personas que participaron en esa consulta con un plan estratégico claro que se tenía, que era elegir el candidato del pacto histórico para ir a una consulta interpartidista a un frente que hoy se llama el Frente por la Vida. Y esa estrategia y ese derecho político de organizarnos políticamente y construir mayorías no puede ser interrumpido por la ineficiencia y las maniobras políticas en el Consejo Nacional Electoral. Así que aquí vamos a luchar palmo a palmo, con todos los elementos a nuestro alcance, para que no solo Iván Cepeda esté en la consulta, sino que podamos consolidar el Frente por la Vida, que es la estrategia política de movilización. Entonces, un partido que profundiza la democracia lo castiga las mismas instituciones y autoridades democráticas. Eso no tiene razón de ser. Eso es una afrenta nuevamente a toda la democracia del sistema democrático colombiano. Pero digamos que según lo que dicen las encuestas, es casi que un hecho que el candidato Iván Cepeda ganaría esa consulta, y él igual puede ser candidato presidencial en primera vuelta. Si dicen que no estarían dispuestos a decir no hacemos consultas, sino que ya sea Iván Cepeda, porque las encuestas dicen que él es el candidato de este sector, y irse con Iván Cepeda igual a primera vuelta, y que Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo pues hagan un pacto político alrededor de la campaña de Cepeda. Perdón, eso ya sería un debate posterior, pero es que acá no se puede impedir con leguleyadas la estrategia de formación de mayorías, que en el fondo es de lo que se trata la democracia. Y acá no estamos simplemente hablando de quién va a ser nuestro candidato a partir de esa consulta interpartidista a la primera vuelta. Estamos hablando de la constitución de un Frente por la Vida que movilice mayorías para ganar la presidencia de Colombia, como es el derecho de cualquier ciudadano y el derecho democrático de los proyectos políticos. Esto es muy de fondo. Esto no es solamente un tema táctico y de estrategia electoral. Esto es un tema de la conformación de mayorías democráticas. Obviamente, si la gente da el respaldo con su voto, que es de lo que se trata la democracia. Entonces, fíjense que cambia totalmente la elección, porque las consultas se están constituyendo en la lógica de constituir frentes que puedan disputar el poder, y nos negarían la constitución de ese frente si no permiten que todos los que hemos decidido constituirnos en ese Frente por la Vida podamos participar. Esto es muy de fondo y tiene que ver con el sistema democrático, insisto. Exministra Muhammad, yo sé que pues se le oye muy firme en esta decisión y que no es algo menor, sino es algo de fondo, pero si la puedo sacar de ahí un momento y de pronto oír su opinión, a ver usted dónde se para en esas voces del pacto histórico o del grupo político de ustedes que dicen que de pronto Roy Barreras puede acaparar más gente que no es del gobierno, que tiene más llegada a la política tradicional y que por eso es un candidato más competitivo que Iván Cepeda. ¿Qué responderle a esas personas que son votantes de Petro pero que tienen esa visión? No, yo les diría que precisamente esa es la lógica de constitución de un frente. ¿Sí me entienden? Porque es la gente en la urna la que va a responder esa pregunta. No las encuestas, no el proceso de cábalas políticas, de maquinarias, otras cosas. Es la gente en las urnas. Y por eso que la gente vaya el 8 de marzo a constituir el Frente por la Vida, votando por algunos de esos candidatos, genera una fuerza política para llegar a competir en la primera vuelta. Entonces, de eso se trata. Primer objetivo, que nuestra consulta sea la más votada de todas las consultas, porque eso impulsa al candidato que gane en esa consulta la primera vuelta. Y segundo objetivo para nosotros, que Iván Cepeda sea ese candidato, porque tiene el ADN progresista y del poder popular, que en mi concepto es lo que nosotros estamos peleando, que el pueblo pueda representarse. El pueblo, ¿quién es el pueblo? Las personas más vulnerables de esta sociedad. La posibilidad de que ellas mejoren para que todos mejoremos. Entonces, mire lo importante de las consultas. El centro derecha o la derecha está buscando también unificar fuerzas en otra consulta. Ahí se está disputando el poder y no nos pueden negar disputarlo en igualdad de condiciones.
Sí, exministra, mire, usted defiende a Iván Cepeda como el candidato del sector que usted representa. Hoy conocimos un trino del Centro Democrático en el que dicen: el habilísimo Roy Barreras tramitó en Estados Unidos que Petro lo apoyaría a él y no a Cepeda si lo sacan de la lista Clinton. ¿Lo negará don Roy? Pues Roy Barreras ya salió a negar eso también a través de sus redes sociales. Le dijo a los del Centro Democrático que eran sembradores de venenos, que los ve asustados, y pues señala que el progresismo estará unido. ¿Qué tiene que decir usted sobre esta versión pues que ha hecho circular este partido de oposición? Están desesperados, no tienen programa, no tienen propuesta, no tienen claridad política hacia dónde conducir el país. Su única propuesta es derrumbar el poder popular que hemos construido desde las calles. Su única propuesta es ir en contra de Gustavo Petro. Su única propuesta es que no haya un gobierno 2 del cambio, pero no sabemos hacia dónde van, o más bien sí sabemos, nos llevan al pasado. Y por eso lo que hacen todos los días es difundir rumores, poner zancadilla, hacer lobby en los Estados Unidos, ir en contra del país. Entonces, mire, nosotros estamos concentrados ¿en qué? En llegarle a la ciudadanía. Aquí estoy enfrente de la plaza pública de Armenia, tenemos toda nuestra gente en la calle hablando con la ciudadanía. Estamos paralelamente en un encuentro con los ambientalistas. Acá nosotros estamos escuchando y trabajando. Y afortunadamente tenemos un candidato que puede centrarse en lo importante y que está trabajando de la mano de la gente y no de la mano de toda esta rumores y toda esta campaña negra que ellos hacen, que es lo único que a lo que están dedicados. Doctora Muhammad, mire, permíteme, le pregunto precisamente de este tema de la candidatura del doctor Cepeda. Y le voy a plantear un tema práctico y concreto y además objetivo que se está dando en este momento. El doctor Cepeda participó en la consulta de octubre, intrapartidista o interpartidista, pero participó, recibió una reposición, una plata de reposición de votos por 2,5 millones de votos que sacó, recibió unos recursos, una plata de los contribuyentes, plata nuestra, digamos. Y el doctor Cepeda tiene la posibilidad de participar en otra consulta, que es la que ustedes están ahora discutiendo que se va a dar o no se va a dar. Si el doctor Cepeda participa en esta otra consulta, la de marzo, volvería a recibir nuevamente plata por reposición de votos. ¿Usted cree que eso se puede dar? Es decir, que el doctor Cepeda, por su condición de doblemente ser candidato, podría recibir doblemente reposición de votos, de gastos por votos. Mire, primer tema, separemos las cosas para darle claridad a la audiencia. Primer tema, es absolutamente claro en la ley que los partidos pueden hacer consultas internas, primer punto, y que luego pueden ir a consultas interpartidistas, y eso es exactamente lo que ha pasado acá. Ante las indefiniciones del Consejo Nacional Electoral y antes de que se diera la elección, todos los precandidatos que participaron en la consulta quedaron inscritos por un solo partido. En ese momento el Polo Democrático, porque recuerden que no tenía el pacto histórico personería jurídica, que tuvimos una tutela que dijo inscríbanse por el pacto, luego esa tutela... No, pero doctora Muhammad, la pregunta es muy concreta, la pregunta es muy concreta. Se le estoy respondiendo con claridad la primera pregunta. ¿Puede participar en una consulta interpartidista? Sí, porque la primera fue partidista, primer tema. Segundo tema, el principio legal es que las campañas las paga el Estado, porque la democracia, precisamente para evitar la entrada de intereses oscuros. Entonces, la reposición de votos es la forma como la ley reconoce la participación. O sea, el doctor Cepeda podría recibir doblemente reposición de votos. No es un doblemente, es que la democracia la paga el Estado. Se hizo una consulta partidista. La pagamos nosotros con nuestros impuestos. La pagamos nosotros con nuestros impuestos. Es lo público. Claro, ¿usted qué prefiere? ¿Un sistema donde las campañas lo pague lo público o un sistema donde sean los intereses de los privados que paguen la democracia? Ese es el principio que está en la ley. Así que claro, la democracia cuesta. ¿Y quién la paga? El Estado. ¿Contra qué? Contra los votos. No es que a usted le den una plata para hacer campaña, no. Si usted no saca los votos, no se los pagan. Y luego eso repone los gastos. Aquí nadie está ganando
de forma privada. Se hizo una consulta con 3 millones de colombianos que ejercieron su derecho al voto, esa consulta la repaga el Estado. Ahora vamos a una consulta interpartidista, la repaga el Estado. Entonces eso no tiene nada de extraordinario, ese es el sistema legal que además deberíamos profundizar para que precisamente no entren dineros ocultos a las campañas para tramitar intereses ocultos. Exministra Muhammad, cambiándole un poco de tema y sobre la consulta, le quisiera preguntar por el potencial ingreso a la consulta de Diana Osorio, en dos sentidos, porque Diana Osorio, pues primero, no entra por su carrera política, y se lo digo porque usted ha sido una política que siempre ha luchado pues con nombre propio y no a nombre de nadie, sino con su nombre propio, ha hecho sus luchas. Ella entra en nombre de su esposo, ya tiene el apoyo, pues por ahora, del Partido Ecologista, y va a entrar a la consulta. ¿A usted cómo le parece pues eso primero de entrar en cuerpo ajeno y de tener en la consulta pues a una persona que no entra por sus propios méritos sino los de su esposo, y además porque no entró porque su esposo pues tiene una serie ha tenido una serie de tropiezos que son de su propia torpeza para entrar en la consulta? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo fui siempre muy clara y nosotros dijimos que lo que no nos parecía es que el señor Daniel Quintero quisiera venir a tomarse la representación del pacto histórico, porque su proyecto no tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos trabajando, y precisamente él mismo, pues ahí en sus decisiones, que no me meto a juzgar, pues terminó participando en la consulta del pacto y perdiendo, por lo que no se puede presentar. Él sí no se puede presentar a otra consulta porque él quedó obligado por la ley a responder al haberse inscrito en esa consulta. Primer punto. Segundo punto, el Frente Amplio llama a muchas fuerzas políticas. Ya es decisión de ellos cómo definen quién va a ser su candidato como sector político. Siempre dijimos que discuten con nosotros en el Frente Amplio, que en este caso se llamará Frente por la Vida. Yo no me voy a meter en sus decisiones. Ahora, un comentario personal. Yo creo, porque ahí se muestra que es un proyecto más individual que un proceso político. Cuando tú pones un candidato y reemplazas por otro, pero no hay un proceso de base, no hay un proceso popular, no hay un proceso social. Entonces ahí esos son símbolos que llaman también a la ciudadanía a mirar por quién votan en ese Frente Amplio, y eso hasta ahí llegaría mi comentario. Esperemos cómo termina ya de darse este tema de la consulta. Nuestra prioridad es que Iván Cepeda, como es el derecho de 1.500.000 colombianos que votamos por él, esté representado en la consulta del Frente por la Vida. Entonces, exministra, puedo entender como en su comentario y la manera en que lo expresó, puedo entender que usted está en desacuerdo con el ingreso en la consulta de Diana Osorio. No, yo lo que he dicho, pues no me corresponde a mí juzgarlo, porque yo no soy de ese movimiento político ni de ese partido. El Frente por la Vida está buscando llamar diferentes fuerzas políticas. Ya cada fuerza política define quién es su candidato. Y hago un comentario ya personal. Lo que se nota ahí es que no es un proyecto amplio, sino que simplemente pues pueden cambiar un candidato por otro. Pero no me corresponde a mí juzgar eso. Yo estoy concentrada en que nuestro candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, participe en la consulta y tengamos una gran votación en esa consulta que represente ese poder popular, y que él llegue a la primera vuelta como el representante del Frente Amplio. Esa es nuestra prioridad política y en eso estamos concentrados. Y en una última pregunta, exministra, agradeciéndole su tiempo, si se da la consulta y puede participar Iván Cepeda, pero por cosas de la vida, esto es algo remoto, gana otra persona que no sea Iván Cepeda, ¿están ustedes de acuerdo dentro de la consulta a apoyar ese candidato y trabajar y hacer campaña por ese candidato a primera vuelta? Así sea Roy Barreras, Camilo Romero o la misma Diana Osorio. Sí, porque ese es el compromiso de ir a una consulta interpartidista, pero nosotros hemos hecho un trabajo muy de fondo para garantizar un poder popular y social que dé la claridad de dónde realmente está el proyecto del cambio, y les puedo asegurar que la señal está clara, pero se la quiero repetir a los ciudadanos y ciudadanas que creen en que debemos seguir en esta orientación del cambio, que realmente donde está el cambio, donde está la continuidad de Gustavo Petro, es en Iván Cepeda, y los invitamos a todos y a todas a votar por él masivamente. Pues es la exministra de Ambiente, Susana Muhammad. Exministra, gracias por estar con nosotros, mucha suerte en el resto de la campaña. Muchas gracias, y recuerden todos y todas, sin Congreso no avanzamos, Pacto Histórico también el 8 de marzo,
Cámara de Representantes y Senado. Un abrazo y gracias por el espacio. Un saludo especial. La exministra Susana Muhammad, que no está aspirando a nada ahorita, simplemente acompañando la campaña de Iván Cepeda, porque ella, que iba a ser nombrada en el DNP, sí, a propósito de nuestra entrevista de esta mañana, finalmente no la nombraron. Entonces ella está haciendo campaña con el equipo de Iván Cepeda. Dentro de esa lista grande de precandidatos que había dentro del pacto histórico, donde estaba también, por ejemplo, Gustavo Bolívar, y finalmente cuando esto se empezó a enredar por los días donde no sabían si iban a hacer entonces encuestas, si iban a consulta, cuando el CNE dijo si autorizamos la fusión de estos partidos en el pacto menos la Colombia Humana, acuérdese usted que hubo varios que dijeron, bueno, desistimos de nuestra candidatura presidencial, entre ellos, por ejemplo, María José Pizarro, que también dijo, yo no voy, y ahí entonces Susana Muhammad dijo, no, nosotros apoyamos a Iván Cepeda, y ahí está entonces comprometida con la campaña Camila, del candidato. La misma doctora Muhammad que dijo en aquel famoso Consejo de Ministros que ella no se iba a sentar en una mesa con Armando Benedetti, ¿se acuerda usted? Ella fue de las voceras que dijo, yo no me siento presidente en la misma mesa de Benedetti. Pues ahora por cuenta de la campaña, pues el ministro Benedetti va a ser una de las personas que obviamente con todas las reservas del caso, porque es un funcionario público, va a estar acompañando la candidatura del doctor Cepeda en caso de que el doctor Cepeda sea el elegido. Pero mire, Camila, que me llama la atención de las declaraciones de la doctora Muhammad, cuando ella habla de leguleyadas. A punta de leguleyadas no van a impedir que llegue el candidato Cepeda. Es que no son leguleyadas, es la ley. La ley es la que dice que un candidato no puede participar en dos consultas interpartidistas. Pero usted sabe, Oscar, que los abogados son expertos en interpretar la ley para su conveniencia. Entonces, la ley, como esto no es una ciencia exacta, entonces hay unos abogados que consideran que sí puede participar y otros que consideran que no. Y por eso en el Consejo Nacional Electoral los magistrados votarán, y usted decía, Sebastián, tiene que tener mayoría absoluta, ¿verdad? Tiene que tener mínimo en cualquier dirección 6 votos. Cualquier dirección del CNE son 9 magistrados. Tiene que tener para el sí o para el no 6. Si es 5-4... tiene que haber decisión con jueces. Y pues la idea sería que se respetaran las decisiones de las Cortes y de este alto tribunal, ya sea para un lado o para el otro. Mañana, 6 de la tarde, mucho vamos a estar trasnochando nosotros viendo noticias a ver qué va a pasar con el Consejo Nacional Electoral y la campaña de Iván Cepeda. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con otra pelea que hay dentro de la izquierda entre el presidente Gustavo Petro y quien fuera su mano derecha, la que gobernaba Colombia, la que decidía qué pasaba en todas las entidades, la única que podía tener acceso al presidente Gustavo Petro, que es hoy la embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia. En Mañanas Blue, el dato electoral Blue. El presidente Gustavo Petro dijo que fue Laura Sarabia quien llevó a la Superintendencia de Salud las hojas de vida de los interventores que habrían estado involucrados en el desvío de recursos. Sobre esto habló el ex superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, en Mañanas Blue. Yo lo que creo, honestamente, es que una intervención no es la solución para el problema de raíz que tiene el sistema de salud hoy. Y por eso el gobierno ha insistido tanto en que la reforma tiene que ser estructural. Y si lo revisamos con todas las intervenciones que han existido a lo largo de la historia, porque además la superintendencia durante años fue montada de papel, pero no fue dotada con las herramientas tecnológicas para poder vigilar lo que tenía que vigilar, que de hecho era lo que estábamos montando nosotros muchos años después, que es lo necesario para que efectivamente la ciudadanía, la gente sepa y se puedan transparentar los recursos de la salud, que es lo que tanto hemos insistido que es necesario en el sistema. Entonces las intervenciones, así como las leyes de punto final, han sido pañitos de agua tibia que no responden o no controlan realmente los problemas estructurales del sistema de salud. Doctor Leal. De las intervenciones se ha dicho, y eso hay que aclararlo, que es el Estado el que maneja a los interventores, y eso es mentira, eso es hasta ilegal. Se designan no son interventores porque cumplen unos requisitos, pero son unos técnicos que llegan a hacer un trabajo, y la superintendencia lo que tiene que hacer por usted. Es verificar. Usted nombró los interventores. Sí, la superintendencia lo que tiene que hacer es que verifique que efectivamente hagan su trabajo como debe ser, y si hay alguna irregularidad, así como lo hicimos nosotros, reunir las pruebas, llevarlo a la fiscalía y denunciarlo como debe ser. Sigan esa entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Y hay que hacerlo. Leal, que está aquí, lo conoció en su propia experiencia ingenua, ¿o no? Porque yo le dije a usted, por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores.
Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño. Y se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud. Y usted creyó en ella. Y esos interventores fue a hacer business con nosotros. Yo los eché después, pero demoraron unos meses y nos quitaron el tiempo y usted creyó en eso. Por eso no está con nosotros, pero usted es un héroe de la salud de Colombia. Entonces le agradezco su esfuerzo y debe perder la ingenuidad, porque si no nos friegan. He caído en varias trampas en eso. Entonces ahí el presidente Gustavo Petro, 12 del día 47 minutos, dice que quien fuera su directora del DAPRE, su mano derecha, la mujer más poderosa de Colombia, era la única que hablaba con Gustavo Petro. Para poder hablar con el mandatario había que pasar el filtro de Laura Sarabia, quien hoy es embajadora de Colombia en el Reino Unido. Le entregó a Luis Carlos Leal, quien fuera el superintendente de salud, unas hojas de vida diciendo que las mandaba el presidente Gustavo Petro, y el mandatario dice: usted se dejó engañar porque esas hojas de vida no iban mandadas por mí. Luis Carlos Leal en su momento hizo la denuncia, Lucas, sí, cuando a él lo sacan de la entidad. De hecho, lo saca Laura Sarabia. O sea, Laura Sarabia es la que mueve todo para sacar al señor Leal de la superintendencia, y él denuncia que esto está pasando. De hecho, nuestra colega Paula Bolívar hace una denuncia al respecto. Sí. Y lo sacan, y yo no sé dónde estaba metido el presidente en ese momento, porque es que eso fue público. El presidente, ¿por qué no dijo nada en ese momento, cuando Leal estaba denunciando? Eso, Camila, si yo no estoy mal, fue en febrero del año pasado, es decir, hace ya casi un año, y eso en su momento se da, Camila, como usted lo dice, genera la salida de Luis Carlos Leal de la Superintendencia de Salud. Lo acaba de decir el presidente Gustavo Petro en el audio que estábamos oyendo, y eso generó la salida de usted de la superintendencia, y por eso hoy usted no nos acompaña en el gobierno. Y finalmente, pues para quienes no estaban viendo el video, Camila, esto se da en un discurso el martes, ese mismo día donde el presidente Gustavo Petro habló 3 horas en el San Juan de Dios. Después se fue al Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, y aquí estaban en medio de un evento donde se les estaba reconociendo por primera vez un salario a los internos de medicina. Allí estaba el exsuperintendente Leal, y empieza en medio del discurso pues a hablarle directamente y decir: usted se dejó engañar, le entregaron unas hojas de vida, Laura, es lo que dice el presidente Gustavo Petro, y usted se dejó engañar. Es hora de que pierda la ingenuidad. Esta investigación, Lucas, se llama El laberinto de los dineros de la salud. La hizo Paula junto con Juan Pablo Calvás, y se llama Los laberintos, Lucas, porque un poco básicamente lo que ellos descubrieron y vieron es que muchas de esas EPS intervenidas se desviaba plata a un encadenamiento de empresas de papel constituidas en Madrid y en Uruguay. Empresas, pues de papel se les dice cuando son empresas que nacen de la nada, que no tienen un patrimonio, un capital importante, y se crean sencillamente para recibir fondos de una otra parte, y esa parte de la plata de la salud de los colombianos termina allá. Ahora, 2 reflexiones. La primera: alguien miente, o el señor Leal o la señora Laura Sarabia, y eso yo creo que es fácil de averiguar, porque si el señor Leal dice que esos interventores, entre comillas, o aparentemente corruptos, los entregó Laura Sarabia, tiene que haber trazabilidad de eso, o con chats, o con mails, o con reuniones en Palacio, porque una decisión de esa tan importante, Camila, que Laura Sarabia le pase al superintendente Leal, eso no queda virgen por ahí desaparecido. Claro. Y termino con eso, Camila. Lo otro es: a mí me cuesta mucho creer que el rigor de este tema de salud era porque Laura Sarabia tenía que conseguir unas hojas de vida. Es que imagínense, la salud de los colombianos estaba en eso, en una señora de menos de 30 años que consiga las hojas de vida para la CPS. Pero además, una cosa que también tiene que entender el presidente Gustavo Petro, que aquí tiene una responsabilidad enorme, diciéndole a Leal: es que usted se dejó engañar. A ver, es que dígame, en el momento en el que Laura Sarabia era la mujer más poderosa de Colombia, que llegaran a un superintendente o a cualquier entidad, es que el presidente Gustavo Petro le manda a decir qué nombre esta gente. Si la señora era la que llamaba y despedía ministros. Es que acuérdese que Cecilia López nos dijo aquí que quien la llamó a decirle que se iba del cargo era Laura Sarabia. O sea, iba a decirle Leal a Laura Sarabia: oiga, no le nombró al presidente, cuando ella era la única que hablaba con el mandatario. Y uno ahorita habla con exministros, Camila, y ellos a uno le cuentan cómo, por ejemplo, fue su salida o ciertas decisiones, y ellos le cuentan a uno eso. Oiga, al final yo no sé si esta decisión venía del presidente de Laura Sarabia, pero uno entendía que lo de Laura Sarabia era la Biblia.
Y punto, y se cumplía. Y mire que Paula Bolívar, en uno de los trinos que pone a propósito de esto que dijo el mandatario, que ya, pues él toma partido por Leal y dice aquí Laura Sarabia entregó unas hojas de vida que no eran, y Laura Sarabia le responde al presidente Lucas ahorita sí, nos le responde el trino. Camila, pero eso que usted dice es importante, porque lo que el presidente Gustavo Petro dice el martes es tal cual la versión que entrega Luis Carlos Leal. Claro, aquí le cree a Luis Carlos Leal. Paula Bolívar dice, en su momento recibimos muchas presiones por no sacar esta investigación, porque si alguien era amiga de los directores de medios de comunicación, era la señora Laura Sarabia, que cada vez que se decía algo de ella llamaba a ejercer presión sobre los directores y los jefes de los periodistas. Y eso es lo que está diciendo Paula Bolívar sobre el caso de la señora Sarabia, hoy embajadora en el Reino Unido, y quien sigue filtrando mucha información a los medios de comunicación de lo que pasa en el gobierno de Gustavo Petro. Lo que dice Camila, la ex canciller y hoy embajadora en Reino Unido, en un trino que publica ayer a las 11 de la mañana, es lo siguiente: mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente Gustavo Petro y su ministro de salud lo saben. Este trino, Camila, es el que pone Laura Sarabia ayer a través de su cuenta de Twitter, al mismo tiempo que su abogada, su apoderada Lina Sandoval, publica una carta que envía a la fiscalía donde piden, entre otras, unas grabaciones de cámaras de seguridad del DAPRE de una reunión que ocurrió el 30 de octubre de 2024 y la declaración del presidente Gustavo Petro en la fiscalía. Mire, pero ya que usted habla del presidente Gustavo Petro, de la embajadora Laura Sarabia, hay una imagen que tenemos del canal público de noticias de RTBC que dirige Holman Morris, pues que es el canal en donde se pone la información que quiere el gobierno que se ponga, en donde se pone la imagen de Laura Sarabia hablando de esto que dijo el presidente y preguntando si es traición lo que hizo Laura Sarabia con el presidente Gustavo Petro. Sí, mire, Camila, es un informe que realiza RTBC Noticias, lo trinan, lo publican y dicen: Luis Carlos Leal, ex superintendente de salud, confirmó la denuncia del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que fue Laura Sarabia la que entregó las hojas de vida de los interventores de EPS que terminaron haciendo negocios. Y ponen, digamos, la imagen, el fondo, la gráfica que tiene la presentadora al dar esta noticia es Laura Sarabia y en signos de interrogación, traición. Es lo que dice, y esto se une pues a lo que dice el presidente Gustavo Petro en el video que acabamos de ver, porque Petro dice: yo le delegué esa responsabilidad a Laura, confié en ella, más o menos es lo que dice Petro, y pues allá ella, o si se dejó meter las manos en la boca, o si hizo algo mal. En ese sentido es el mensaje de este canal de medios públicos. Es muy complicado porque, Sebastián y Camila, Laura Sarabia sigue siendo hoy funcionaria del gobierno, hoy es la embajadora en el Reino Unido. Yo no entiendo cómo no renuncia, es la pregunta que nos hacemos todos. El cargo está demandado porque aparentemente no cumple con el requisito del segundo idioma. ¿Y cómo no renuncia y cómo el presidente no la saca? Algo con estas agresiones que se están haciendo en público. Digamos, uno puede partir este gobierno al margen del presidente en dos. Yo diría, Camila, la primera parte es Laura Sarabia, la segunda parte es Armando Benedetti. A mí algo que me llamaba mucho la atención en ese momento, yo no comprendía, incluso no sé si lo discutimos acá al aire, es cómo alguien que tiene tanta experiencia podía estar al frente de tantos temas tan importantes. Laura Sarabia era un pulpo que se sentaba, oiga, hay que tramitar unos aranceles para una empresa de acero, ella se reunía con el empresario, ella estaba enfrente de los temas financieros, le importaba, por ejemplo, las juntas directivas del Grupo Bicentenario, le importaba qué pasaba con la dispersión de subsidios, estaba en todo. Yo me puedo preguntar, oiga, ¿qué interés incluso particular puede haber que una persona decida todo, Camila, que sea casi que el peaje de un gobierno? Y acá estamos viendo ella, y que son reuniones, escándalos que han salido. De todos los temas ella tenía la última palabra en el gobierno. Y por eso es tan importante esto que dijo el presidente Gustavo Petro sobre quien fuera su mano derecha y quien gobernó el país durante casi 2 años, porque era la única que tenía acceso al primer mandatario, y tal vez esa es la razón por la cual, a pesar de esos enfrentamientos, ella no se va de la embajada y el presidente tampoco la saca. Es noticia en Colombia. Y es noticia en Colombia, 12 del día, 55 minutos. Ana Cristina, las cifras sobre violencia en los territorios. Así es, el informe de Ideas para la Paz habla de tiene una publicación que alerta que tal vez estaríamos retrocediendo al año 2016 en términos de seguridad. Sobre los 4 principales hallazgos habla Gerson Arias, investigador de conflicto y seguridad de la Fundación Ideas para la Paz. Escuchemos. En primer lugar, la expansión de los grupos armados continúa. Entre 2024 y 2025, alrededor de 5.000 nuevas personas ingresaron a los grupos. Hoy en día todos los grupos armados
tienen alrededor de 27.000 personas. El grupo que más ha aumentado su capacidad de reclutamiento es el Clan del Golfo, que ha aumentado en un 30% su capacidad en número de integrantes. En segundo lugar, continúan las disputas territoriales entre grupos armados con una bajísima capacidad de presencia institucional y de eficacia de la fuerza pública. Hay 13 zonas del país en donde grupos armados combaten entre sí el control territorial y tienen una gravísima afectación humanitaria. En tercer lugar, hay que destacar el aumento de la iniciativa de la fuerza pública contra los grupos armados. Registramos un 34% mayor en número de acciones de la fuerza pública, pero aún los resultados están pendientes de visualizarse. Y por este informe lo que dice es que lo que se va a discutir en esta campaña, Camila y oyentes, es la seguridad una vez más, porque el conflicto se ha intensificado con el uso de drones, los combates han crecido en un 34% y el Estado no ha podido recuperar el control en amplias zonas. Es noticia política. Y la noticia política que tiene que ver con las consultas. Andrés Carmona, en marcha. Juan Fernando Cristo, pues ya sabíamos que iba a decir que sí se iba a la consulta de la izquierda, pero lo acaba de oficializar. Así es, Camila, muy buenas tardes. En este momento, el precandidato presidencial, Juan Fernando Cristo, el exministro del Interior, confirma que su partido en marcha y él como candidato participarán en la consulta del Frente por la Vida del próximo 8 de marzo. Dice que los cambios sociales que ha adelantado el gobierno de Gustavo Petro deben continuar, corrigiendo, por supuesto, lo que él considera son temas claves como seguridad, organización social y desarrollo territorial. Noticia política hasta ahora. Entonces, Juan Fernando Cristo se va para la consulta de la izquierda y mañana sabremos si van a tener su primer objetivo chequeado del año los de la consulta del Frente Amplio, si el Consejo Nacional Electoral deja participar a Iván Cepeda o no, Lucas. Vamos a ver, Camila, esto, pero antes de irnos, es viernes, estamos empezando año y pues le traigo nuevamente una invitación a usted y a los oyentes que llega desde ETV y es un nuevo plan que tienen, Camila, donde usted tiene 90 gigas y además de 90 gigas de internet usted tiene... Lo primero, que es bien chévere, 19.990 pesos mensuales le cuesta este plan durante los 2 primeros meses y después le queda con una tarifa plena de 39.900 pesos al mes. Y además tiene mensajes de textos y minutos ilimitados a todo destino y además puede disfrutar de varias de sus apps favoritas sin gastar sus datos. Puede entonces utilizar apps como Spotify, como Deezer, como Waze, como WhatsApp, como Facebook y como Instagram que no le gastan esas 90 gigas. Y si además usted se porta con su línea o activa una nueva línea en ETV, también le dan más entretenimiento. El primer mes sin costo de Digo Plan Flex y 2 meses sin costo de Universal Plus. Además, si tiene un celular más moderno, puede solicitar su eSIM. Así que no lo piense tanto, llame ya al 601-371-400 o ingrese a etv.com. Aplican, por supuesto, términos y condiciones. Y así nosotros vamos a hacer, gracias Lucas, vamos a hacer una pausa, pero ustedes no se muevan porque después de la pausa llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Perdón, permiso, ay, cuidado.